Muy buenas tardes, es un gusto que estén aquí y nos da mucho gusto que esté el doctor Alfonso Alfaro esta tarde para hablarnos de los libros de Luis Barragán. La verdad es que tiene un currículum impresionante, pero es muy modesto porque no le gusta que le diga todos los doctores honoris causa que tiene. Solo una frase, bueno, es un erudito, pero solo dejamos esta frase que es desde 1998 director del Instituto de Investigaciones de Artes de México. Muy bienvenido, doctor, y te dejo este micrófono. Gracias. Bueno, sí, aunque no voy a leer su currículum, sí me gustaría decir por qué estamos hablando de este tema. Porque pocas personas como él conocen los libros de don Luis Barragán. A él le tocó catalogar, inventariar la biblioteca. Por eso, con el tiempo, hizo este libro que se llama Voces de Tinta Dormida, publicado por Artes de México, donde da cuenta de toda esta biblioteca de don Luis y que da pistas para entender su pensamiento. Pues muy bienvenido, doctor, qué gustazo, y que estés aquí a pesar de, y todos ustedes que están aquí a pesar de este calor, muy bienvenidos. Muchas gracias. Entonces, bueno, buenas tardes. Sí, probablemente uno de los más importantes libros que existan sobre Barragán es el que se hizo aquí, justamente en esta casa. Son las conversaciones de Alejandro Ramírez Ugarte con Luis Barragán. Es un libro fundamental en donde finalmente de los pocos accesos que tenemos realmente complejos a la sensibilidad específica de Luis Barragán, los tenemos gracias a ese libro. Él, como saben, Barragán escribió poco y hizo apenas unos cuantos discursos, pero tenemos todos la fortuna de que Alejandro Ramírez Ugarte, cuando era un joven estudiante, fue a hablar con él y tuvieron largas conversaciones muy inteligentes. Y esas conversaciones están publicadas en este espléndido libro de Artónica. Y allí Barragán dice algunas cosas como, me gustaría comenzar citando eh, eh, algunas frases suyas. Dice, eh, habla de sus viajes en Europa, en diferentes países, y dice, la biblioteca que he venido formando. Es decir, él acaba de contar cómo fue su formación de ingeniero con, en la Escuela de Ingenieros de Guadalajara, y, eh, pero él decide que necesita formarse como arquitecto y para eso él construye su biblioteca. Es una biblioteca para formarse. Él forma la biblioteca para formarse a sí mismo. Entonces podríamos quizá considerar su biblioteca como una especie de manifiesto de qué cosa es la formación ideal que un arquitecto podría tener. Él la hizo para sí y los resultados son los que conocemos, es decir, gracias a esa formación totalmente de autodidacta, logró convertirse en lo que se convirtió. Eh, La biblioteca suya, como saben, básicamente es una biblioteca de humanidades. Es una biblioteca que tiene algunos libros de arquitectura y algunos libros de jardinería, pero tiene fundamentalmente, sería prácticamente la estructura normal de un programa de humanidades. Los temas que están presentes ahí son básicamente la literatura, la filosofía, la historia, el pensamiento religioso, las artes plásticas, las artes escénicas, la etnografía del mundo, es decir, las grandes culturas del mundo, y un conocimiento profundo sobre México y su realidad, sobre su propia tierra. Es decir, es el conocimiento de la propia tierra, el conocimiento del mundo, la apertura al mundo, el conocimiento de las letras, el conocimiento de las diversas formas de expresión estética. Y es interesante que cuando
Él no le da ese nombre a su biblioteca, ni mucho menos, pero resulta exactamente el mismo programa, el, el programa que los jóvenes de la generación precedente en la Ciudad de México, los jóvenes de lo que se llamaba el Ateneo de la Juventud, que estaba formada por Pedro Enrique Sureña, Alfonso Reyes, eh, José Vasconcelos, Antonio Caso. Esa generación estaba clamando justamente por el gran vacío que ellos percibían en la formación universitaria de su época, de la época del fin del Porfiriato y en los principios del siglo XX. Lo que ellos claman en el Ateneo de la Juventud, en la Escuela Nacional Preparatoria, recuerden que todavía no existía una universidad en México, es justamente ese currículum que falta para la formación de los jóvenes. Eh, Existía, ¿en qué consiste este bloque de las humanidades? Me he referido, he dicho cuáles son los capítulos o los vectores que la forman, pero quizá lo que es importante en retener es que el, este currículum de las humanidades apareció en el siglo XVI en lo que se llamaron colegios de humanidades o colegios de latinidad, precisamente para dar vida a las universidades medievales que se habían esclerosado en un aristotelismo eh, que no hacía más que repetirse. Y lo que estos jóvenes del Renacimiento pensaron que era indispensable para que el mundo universitario se renovara era que además del modelo aristotélico estuvieran presentes el modelo neoplatónico que estaba ya en vigor, acababa de llegar de nuevo a entrar en vigor en Florencia, y sobre todo la fuerte corriente de Cicerón. ¿Qué quiero decir? Que se trataba no solo de formar personas que pudieran arguir, discutir, sino de personas que pudieran formar su sensibilidad, entender la importancia de la forma de las cosas y tuvieran capacidad para comunicar. Esos tres elementos, la formación de la sensibilidad, la formación, la capacidad de explorar y la capacidad de comunicar, son los elementos fundamentales de la aportación ciceroniana al Colegio de Humanidades. Los colegios de humanidades vinieron a enriquecer la vida de las universidades medievales. La gran universidad europea pudo, gracias a eso, tomar un nuevo auge, el gran auge que adquirieron en el Renacimiento. Y así vivió la Nueva España durante los 2 primeros siglos de su existencia. Desgraciadamente, la reforma educativa del final del periodo borbónico arrasó con los colegios y quedó la universidad sola, que luego murió, justamente por falta de esa fecundación desde los colegios. Es decir, que lo que fecundaba la universidad eran estos colegios de humanidades donde se enseñaba todo menos lo que se necesita para la profesión. Es decir, la sensibilidad, la capacidad de explorar y la capacidad de comunicar. Ese sistema dual ha permanecido en el sistema universitario anglosajón, donde tenemos los colleges y la universidad, ¿no? Y en los colleges aprende uno todo lo que no va a necesitar en la vida profesional, pero que va a necesitar en la vida real. Esto es justamente el gran hueco que había en el sistema universitario mexicano a fines del siglo XIX, a principios del siglo XX, cuando Barragán se formó en la Escuela de Ingenieros. Y él, por su cultura familiar, por su eh, capacidad de viajar por el mundo, por su conocimiento y justamente por estar en sintonía con los jóvenes de las generaciones anteriores, entendía la gravedad de ese hueco y se dedicó a él llenarlo como pudo, con su dinero, comprando sus libros en el mundo entero para hacerse de una estupenda biblioteca de humanidades con la cual se formó como persona sensible, como persona culta, como persona refinada, como persona con curiosidad, como persona capaz de comunicarse. Y también, y también técnicamente como arquitecto. Es decir, entonces su biblioteca es eso, toda esa paleta de elementos, pero en los cuales la formación técnica es realmente minúscula.
Entonces, quizá lo importante es esta relación de Barragán con es decir, eh, que podríamos quizá examinarlos. No es un asunto que concierna solamente a las escuelas de arquitectura, es un asunto que concierne al sistema educativo mexicano en general, que como saben, cuando el sistema educativo mexicano tuvo que abrir por fin en la década de 1930 universidades, después de que habían estado prácticamente, y en el caso fundamental, totalmente clausurada, la Universidad Nacional de México estaba totalmente clausurada, pues a la urgencia de la profesionalización hizo que se dejara de lado ese aspecto fundamental de la formación. Y en buena medida, por eso, creo que es uno de los elementos más importantes que explican el desfase, la dificultad, digamos, de nuestro sistema educativo en general, porque nos concentramos de tal manera, en términos nacionales, digamos, en los aspectos técnicos necesarios para la formación, que el sistema educativo nacional ha descuidado de forma dramática todos los elementos realmente importantes para la formación personal, que son la formación de la sensibilidad, la formación de la curiosidad y la formación de la capacidad de conocer. Entonces, eh, esta es una primera reflexión que me gustaría hacer respecto de la biblioteca de Barragán, de sus libros, del lugar que tuvieron en él. O sea, él es fascinante cómo supo exactamente cuáles eran esos puntos. Entonces, ahorita podemos examinar esa biblioteca y verla a la luz de la demanda de la generación anterior, de la generación de Enrique Sureña, Alfonso Reyes, Vasconcelos, y decir, es justamente lo que esa gente pedía. Y es justamente lo que ellos intentaron in, eh, introducir en la biblioteca, en el sistema educativo, en la universidad recién formada. Entonces, creo que con esto tenemos un panorama bastante, quizá como lo más importante que podemos decir acerca de la relación entre este hombre y sus libros. Como saben, construyó para esos libros un recinto extraordinario del que podemos eventualmente ver alguna imagen al final y da muestra del lugar que tenían sus libros en su vida, en su vida ordinaria, es decir, no solamente en la etapa de su formación, sino a lo largo de toda su vida. A lo largo de toda su vida continuó construyéndola, enriqueciéndola y construyó él mismo, construyéndose, enriqueciéndose, haciéndose cada vez más vigoroso desde ese punto de vista del humanismo renacentista al que hemos aludido al principio. Entonces, tenemos pues una biblioteca constituida en torno a un programa, una biblioteca a la cual se le asigna un recinto excepcional en su propia vivienda, la vivienda en la que estuvo todo el resto de su vida y de la cual finalmente es como el pivote central desde el punto de vista espacial. Y una forma de estar alimentando continuamente su quehacer arquitectónico a través de los libros que iban eh, constituyendo para él esa formación continua que nunca dejó de enriquecerlo hasta el fin de sus días. Tenemos un segundo elemento en el que quisiera fijarme, concentrarme un poco, es hemos dicho que hay una gran cantidad no voy a desmenuzar los temas, están en este librito al que Arabella hizo alusión al principio, pero quisiera detenerme solamente en uno de los puntos más particulares. ¿Tenemos las imágenes? ¿Podemos? Bueno, bueno, hasta aquí. Brevemente, antes de esto, aquí han estado ustedes pudiendo ver una de las relaciones interesantes que se pudo establecer entre Barragán y los libros, que fue una exposición que Gutiérrez Cebes organizó en la Casa Clavijero. Una de las más fuertes maneras, digamos, de abordar la relación entre Barragán y los libros. Se trataba de montar, de establecer un diálogo posible entre Luis Barragán y Santa Teresa. Como sabemos, Luis Barragán
era lector de Santa Teresa. Entonces, lo que se hizo en esa exposición fue, y sabemos que Barragán subrayaba los libros, los textos según los momentos, según los temas. Entonces hicimos una lectura de, del texto de Santa Teresa de las Moradas, con las claves con las que Barragán hubiera podido leerlos, y los muros enteros de la casa González Luna, de la casa Clavijero en Guadalajara, se llenaron con el texto íntegro del texto de Santa Teresa como hubiera podido haberla leído Barragán. Es una de las más bellas maneras de hacer viva hoy esa herencia artística, esta manera de continuar haciendo fecunda una biblioteca, una relación con el libro y una gran tradición de escritura de la envergadura de Santa Teresa. Entonces, eventualmente veremos algunas imágenes que eludirán algunas cosas a las que haré mención, y si no, no importa, eso, ustedes podrán tener acceso en otro momento. Pero quisiera referirme a entre estos este apego de Barragán a su trabajo como, es decir, él se forma como un humanista, podríamos decir, como él, como saben, sus lenguas de expresión eran el español y el francés. Él hubiera dicho, él se formó a sí mismo como un honnête homme, dirían los franceses, como una persona bien formada, como un sujeto, un verdadero caballero, pero la arquitectura representa para él algo mucho más, algo muy importante. Hay una especie de épica de la arquitectura. No es una profesión cualquiera, y es interesante que varios de los volúmenes de su colección y varias imágenes también dan cuenta de esta especie de, eh, no sé cómo llamarlo, de compromiso, ¿sí? Del compromiso que la profesión implicaba para él, del desafío, el compromiso, la necesidad de hacer algo grande que a lo cual la arquitectura la llamaba. Y tiene que ver con un libro que circuló, que fue publicado justamente el año en que Barragán construía su casa, 1948. Es un libro que se llama La Anunciación, l'Annonce faite à Marie, de Paul Claudel. Paul Claudel es un premio Nobel de literatura, que es interesantísimo que en la biblioteca se encuentra un ejemplar de esta obra dedicada por Efraín González Luna, otro dedicado por Ignacio Das Morales, en el cual Das Morales firma Pierre de Craon. Pierre de Craon es el personaje principal de esta obra dramática, la Anunciación. Y en caso de que podamos verlo, lo interesante es esto. ¿Qué significó para toda esa generación la Anunciación? ¿Qué significó para toda esa generación Claudel? ¿Qué significó para esa generación la arquitectura? En esa obra extraordinaria, es una gran obra dramática, es la historia de un constructor de catedrales. Y entonces esa épica de los constructores, el arquitecto se ve a sí mismo como en la Edad Media veía al constructor de catedrales. El constructor de catedrales era el constructor de la civilización, el constructor de la ciudad, el constructor por excelencia. La sociedad están siendo construidas, y el arquitecto le toca construir, eh, además de los muros, los lazos que integran. Y eso es una labor que tiene un eco celestial, terrestre y al mismo tiempo celestial.
de manera que ser arquitecto no es cualquier cosa, es una labor que sitúa al sujeto en esa sintonía cósmica, digamos, de una actividad humana en una dimensión cósmica. Entonces, tenemos aquí la segunda dimensión del humanismo, de las humanidades concebidas desde la dimensión clásica. Las humanidades del Renacimiento son algo, son una función que conecta a los seres humanos con eh, la totalidad del cosmos, una totalidad de la trascendencia, que como para Barragán, como sabemos, tenía que ver claramente, estaba directamente ligada con el catolicismo, que era su religión. En esa época, por supuesto, Claudel, por supuesto, esta obra es una obra profundamente católica. Claudel es un premio Nobel de literatura. Es una época en que el catolicismo tiene ocupa, es decir, hay figuras que se reivindican su pertenencia a esta cosmovisión que ocupaban las primeras filas en el pensamiento y en la ciencia. Por eso no es difícil para Barragán reivindicar su pertenencia. No sé si tenemos, tenemos aquí tenemos la imagen y me gustaría ver una, algo que para mí fue un descubrimiento reciente. En el fascistol del coro se encontraba al, este texto a la vuelta de esta imagen que hacía correspondencia a las numerosas imágenes de Georges Rouault, que ¿tienes algunas imágenes de Rouault? No, no tengo. Bueno. Ustedes encontrarán imágenes de Rouault. Rouault es un gran pintor francés de la generación 1915 más o menos. Es un autor sin el cual no se entiende a Chucho Reyes, es definitivamente. Pero todo el tapanco de la Casa Barragán está ilustrado, digamos, con reproducciones de la obra de Rouault. Y Rouault lo que representa sobre todo son imágenes de Cristo sufriente, imágenes de santos doloridos. En ese tapanco también, el tapanco está presidido por un crucifijo yaciente absolutamente terrorífico, desollado, es realmente terrible. Es el único recinto de la casa donde se encuentra concentrada toda esa dimensión trágica, dolorosa, siniestra, pero que es una dimensión que existe muy, muy difundida a través de la lectura de los libros de Barragán. Es decir, este hombre que construyó la serenidad, la paz, que nos dio una obra tan llena de alegría y que nos permite disfrutar con la serenidad y la paz y el gozo, es un hombre que conoce profundamente el sufrimiento, la angustia, la desesperación. Y en otro momento del mismo la entrevista con Alejandro, dice, la serenidad es el único antídoto contra la angustia y la desesperación. Y no otra ha sido el empeño de mi arquitectura, construir eso. ¿Qué quiere decir? Barragán nos da lo que no tiene. Barragán construye la serenidad, construye la alegría, construye la paz, porque no la tenía. Y logró construirla para sí y para disfrutarla, y por eso puede legarnos. Y por eso este pequeño fragmento que no había percibido antes no me atrevería a traducirla, a hacer una traducción porque es demasiado fuerte. Pero en fin, sí, sí ahí está. Pues, quizá copienlo y véanlo. Pídenle a Google que lo traduzca. Se necesitaba la colaboración de María Palomar, que era la gran traductora de Reverdy, hubiera podido hacerlo. No es una traducción, pero simplemente esta imagen es un mar con unas hojas secas. Dice, solo el mar a cada lado de nosotros, solo eso que sube y baja. Ya no más esta espina continua en el corazón, ya no más estos días de sufrimiento gota a gota, solo el mar eterno para siempre. Y a la vez, de un solo golpe, el mar,
y nosotros dentro. Solo el primer trago cuenta. Solo el primer trago cuenta. Es terrible, es Alfonsina Storni, es una llamada, es el suicidio en el mar. Eh, eh, quiero decir, quiero referirme con esto a los abismos es decir, es una literatura, es una obra artística maravillosa, rica, etcétera, pero en la cual la dimensión trágica, terrible de la existencia nunca está ausente. Y justamente para vencer esta visión trágica y terrible de la existencia, pudo construir con tanto esmero, con tanta finura, con tanto autodominio, con tanto oficio, la, la, las moradas y el arte que nos legó. Y quisiera, para concluir, hablar de un tercer tema muy brevemente y referirme otra vez al texto de Alejandro acerca de, en la extraordinaria entrevista que hizo de Barragán. Tendré que veo mal para ver si veo bien, más o menos. Está hablando de su casa, ¿no? Y dice, esta casa representó entonces para mí una cosa espontánea, porque no la hice buscando, sino la hice para mi gusto de arquitectura popular, que se sienta que se está en México y en una residencia. Esta es para mí la frase más fuerte no sé, de todo el legado barragánico que yo he podido ver a través de los textos, ¿no? Que se sienta que se está en México. Es decir, un hombre absolutamente cosmopolita, que ha estado en todo el mundo, que fue justamente su horizonte cosmopolita lo que le permite entender que que hay que conjugar las urgencias de la modernidad profesional, es decir, las corrientes, la vida profesional del arquitecto está sin duda definida por las corrientes internacionales, por los que se usa o no se usa, lo que está de moda o no, por lo que es financiable o no. Pero si se deja de lado la otra vertiente, la vertiente del espacio, pues se construye aquí como se construiría en Abu Dhabi o en Viena. La extraordinaria capacidad que tiene su obra de ser distinta es porque pudo estar conectado con todo lo que se hacía en el mundo, pero siendo totalmente arraigado, sin concesiones, haciendo una obra que era totalmente vernácula. Y partiendo de esta frase, su inspiración está en la arquitectura local. Entonces, creo que estas referencias espero que puedan ser útiles para pensar en los libros como instrumento de formación y hice una reflexión en general para el caso de México. Alguien que salve el vaso, por lo menos. Gracias. A lo otro. En el caso de México, del sistema educativo mexicano en general, esta llamada urgente a que el sistema educativo mexicano en general recupere esa dimensión de la formación en las humanidades, cuyo complemento necesario es es la formación para los oficios. En el caso de Barragán logra integrar de forma ideal eh, eh, el trabajo de los oficios técnicos, el trabajo técnico manual de los oficios eh, de base con el trabajo, con la tradición del modelo de las humanidades, con el ejercicio profesional perfectamente exitoso desde el punto de vista técnico y profesional. Así que bueno, con esta reflexión quiero agradecerles y agradecer muy cumplidamente
Arabella y a Alejandro, y otra vez recordar el importantísimo volumen que la entrevista de Alejandro representa para el conocimiento de lo que podemos saber sobre Barragán. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, observación para continuar con este diálogo? Gracias. Bueno, interesantísimo lo que nos has comentado sobre esta faceta de Luis Barragán. Y una pregunta con este tema de los colegios. El Colegio de San Ildefonso, desde la época virreinal, ¿pudiera ser un antecedente a esta formación humanista que se perdió y que luego se recuperó? Sí, totalmente. Es decir, durante todo el siglo XVI, XVII, hasta la primera mitad del XVIII, los veintitantos colegios que existieron en el país, en Guadalajara había dos, Santo Tomás de Aquino y San Juan Bautista, y los otros veintitantos colegios que había en el país, y digamos, son los colegios que habían fundado los jesuitas en toda la provincia mexicana, que iba desde La Habana hasta Guatemala. Había veintitantos colegios, y esos fueron, como ustedes saben, cerrados en una noche, el 25 de junio de 1767, y al día siguiente ya no quedó nada de eso. Y las bibliotecas fueron saqueadas. Entonces, eso hizo que la universidad, la Real y Pontificia Universidad, que seguía existiendo, tuvo que cerrar más o menos un siglo después. Falta de la alimentación que los colegios le daban, las instituciones que se crearon para nutrir a los colegios, que los seminarios que empezaban a funcionar, las cuatro escuelas que fundó la Corona, que es la escuela de medicina, de cirugía, de botánica y de arte, no fueron, y todas en un perímetro de 4 manzanas, no fueron capaces de cumplir la red que había. Entonces el sistema se desbarató entonces y no ha vuelto a ser reconstruido. Entonces, lo interesante es que los países del mundo anglosajón no perdieron ese sistema. Los países del mundo anglosajón construyeron su propio sistema al mismo tiempo que los católicos lo construían en torno al colegio jesuítico. Los países del mundo protestante lo construían en torno al colegio de humanidades, que forma parte ahora del sistema universitario. Entonces, es una de las grandes razones, me parece, para explicar como el vigor, digamos, del sistema universitario del mundo anglosajón sobre el del mundo católico en general, ¿no? El que haya podido mantener. Claro, cuando los jóvenes, cuando llegó una generación que empezó a darse cuenta de eso, fue la generación, el golpe fue en 1767, que cuando llegó una generación capaz de darse cuenta de esto, era 1890, fue un siglo entero. Esa generación de jóvenes abogó y logró y se creó la universidad y empezó a funcionar en 1930. Entonces, quiero decir que el retraso que llevamos es bastante dramático, ¿no? Pero es fascinante cómo Barragán, él mismo, pudo construir claro, era lo que estaba en el aire del tiempo, sin duda. Uno ve lo que las añoranzas de Vasconcelos o de Enrique Sureña o de Alfonso de Reyes, y son justamente las que el joven Barragán, cuando estaba en la universidad, no había nada de esto, ¿no? Eso se formaba en la casa, se formaba en las casas que tenían biblioteca tenían estas cosas, y entonces él sabía que eso es una biblioteca, ¿no? Supongo, así es como supongo que le vino a él la idea de que yo tengo que ser la mía, ¿no? Yo conocí la de mis padres, conocí la de mis amigos, eso es una biblioteca, pues yo tengo que ir haciendo la mía. Eh, pero lo fascinante es que tenía exactamente el modelo, y existe, porque no hay ninguna pista de que haya leído ni contactado a toda la gente de esa otra generación. Me gustaría hacer, hay un texto, hay un pequeño texto de Octavio Paz con el que me gustaría también leer, si me permiten.
cuando obtuvo el Pritzker, Barragán escribió, Paz escribió un artículo. Gracias. Perdón, será. Olvidé sacarlo a tiempo. Es un texto de Paz muy breve. Es Octavio Paz. El arte de Barragán es un ejemplo del uso inteligente de nuestro pasado popular, de la tradición del pueblo mexicano. Nuestra incipiente democracia puede y debe alimentarse de las formas de solidaridad y de convivencia social que ha inventado nuestro pueblo, que todavía están vivas. Estas formas son un legado moral que debemos preservar, actualizar y adaptar a las condiciones de la vida moderna. La elección del arte y la literatura del México contemporáneo es muy clara. Para llegar a ser modernos de verdad, tenemos antes que reconciliarnos con nuestra tradición. ¿Alguna otra pregunta, observación, comentario? Bueno, Juan, ¿tú tenías una pregunta? Chavo, creo que tenía una pregunta. Ah, ya me acordé, yo tenía una pregunta. En la biblioteca de Don Luis tenía varios libros sobre la ceremonia del té, por ejemplo, sobre la cultura japonesa. Y el mayor número de visitantes que van a la casa de Luis Barragán son japoneses. ¿Tendría alguna relación que él en su arquitectura tuviera algo de influencia nipona o qué relación habría entre estas dos cosas? No sé si la sabes o es así como una duda general. No, sí, por supuesto. Bueno, Guillermo Eguiarte, que es el actual director de la casa, acaba de escribir un artículo muy bello, parafraseando justamente un texto de Paz, Sendas de Oku, sobre Basho, sobre este gran poeta japonés, pero muy claramente, y en el librito este hago algunas menciones de este, finalmente, lo que el jardín es para Barragán una manera, según dice él, digo, él dice, estoy otra vez en el texto de Alejandro, ¿no? Le debemos a los moros de España la experiencia del asombro, de encontrarnos y la relación entre el interior y el exterior, pero además hay eh, una idea del el momento en que el jardín es autónomo, el momento en que el jardín respira por sí mismo, su gran descubrimiento otra vez aquí en el Pedregal. La revelación que representó para él el descubrimiento del Pedregal, según dice en el libro de Alejandro, es precisamente el ver la naturaleza no intervenida, el ver la naturaleza lo mínimo y cómo se puede convivir con ella con el mínimo de intervención. Esta creo que es precisamente la fórmula de él
la fórmula confuciana, digamos, que en el jardín japonés llega para él a ser el complemento. Entonces tiene como dos grandes fuentes de la idea de jardín. El jardín profundamente manejado, digamos, el jardín islámico o el jardín occidental, y el jardín mínimamente intervenido, el jardín donde el contacto cósmico es prácticamente directo a través de la naturaleza. Y eso representa para él la cantidad, lo dice respecto de lo que representó para él el Pedregal, y creo que podemos corroborarlo con la cantidad de libros y de imágenes, de ilustraciones que hay sobre Japón en la biblioteca. Pero sobre esto espero que pronto estará circulando el espléndido artículo de Guillermo que se llama Por los caminos de Barragán, donde él hace esa relación entre Wabi y Sabi, y la relación que es una matiz muy semejante a lo que podemos encontrar en nuestra tradición eh, literaria occidental, esta idea de la de que todo lo que se tiene, el Barragán, Edmundo Gorman, una de las grandes inteligencias de la época, muy amigo de Barragán, lo expresa en la fórmula: el amante llora lo que no ha perdido, porque no era suyo lo que había ganado, ¿no? Esto, Wabi Sabi, es probablemente una de las maneras en que se puede encontrar la tradición japonesa con esta profunda reflexión filosófica proustiana por una parte y de Gauss y O'Gorman por otra. Bueno, muchas gracias a todos, pero en particular a Oliver por su apoyo para las imágenes.